Como parte de las acciones del programa Quédate en Casa, el Instituto Sonorense de Cultura pone a tu disposición la agenda Cultura Sonora Digital. Quédate con nosotros. Hola, soy Caro Duarte, soy directora y guionista de La Nova Films, cineasta sonorense y realizadora de varios cortometrajes, el documental Los Misterios del Templo de Pitiquito y los largometrajes Ser y El Callejón. Haz que una buena idea se convierta en un buen guión. Este taller corto forma parte de la agenda sonora digital de las redes del Instituto Sonorense de Cultura. Y aquí vamos a ver de manera sencilla algunos recursos, consejos y ejercicios que te van a ayudar a potencializar tu idea para que se convierta en un guión memorable. Y bueno, antes de iniciar es necesario mencionar la importancia de quedarnos en casa. Sigue las recomendaciones sanitarias para que juntos logremos que esta pandemia se debilite. Y bueno, así es que quédate en casa. Antes de empezar, te recomiendo que si tú ya tienes una idea, tanto para un corto o para un largometraje, la tengas presente en el transcurso de esta media hora para que vayas aplicando todo lo que vamos a ir abordando en este taller efímero de guión. Bueno, en primer lugar, déjame contarte por qué es importante tener un buen guión al hacer una película. Principalmente, y la que a lo mejor sonaría más lógica, es porque debemos de contar una buena historia. Pero una historia puede contarse de muchísimas maneras y la elección que haga el guionista va a hacer que esa historia sea memorable o que destruya la idea y que no sea bien aprovechada. Una idea puede contarse de muchísimas formas. Entonces ahí es donde reside la importancia del guionista. ¿Cómo va a contar esa idea? Por otro lado, si se tiene un mal guión, la película ya no puede recuperarse aún teniendo al mejor director, a los mejores actores, o a lo mejor grandes efectos especiales. Tampoco se va a poder recuperar en la edición. Así es que un mal guión ya no puede recuperarse. Un mal guión no puede convertirse en una buena película. Y bueno, por otro lado, por cuestiones de producción, tenemos que tener un guión bien terminado, de calidad, analizado, porque una vez que inicia el rodaje ya no pueden hacerse cambios en el guión. A lo mejor es posible que se hagan cambios mínimos de diálogos, pero que no alteren la producción. En cambio, si agregas escenas o si eliminas otras, pues vas a estar eliminando actores, locaciones, y eso se traduce a pérdida de tiempo y de recursos, ¿no? Retrasando la producción de la película. Y bueno, tener una buena idea, una buena historia, no significa que ya se tenga un buen guión. ¿Por qué? Porque son contenidos muy diferentes. La idea contiene el tema o la historia general, es el qué vamos a contar. Pero el guión nos dice cómo vamos a contar las cosas. Y aquí es donde reside lo más importante. ¿Cómo vas a contar tu idea? ¿Okay? Aquí es donde es el trabajo del guionista, el elegir los recursos y elementos que van de acuerdo a tu historia y la propuesta pues que más vaya acorde a lo que se quiere contar. Bien, hay un momento en los realizadores de cine, tanto guionistas, productores, a lo mejor directores, en que, bueno,
te viene la idea o encuentras una idea, se te detona esa idea porque quisieras hacer una película con base a esa idea. A lo mejor escuchando alguna canción, o a lo mejor viste las noticias y te pareció interesante un acontecimiento, o a lo mejor conociste a una persona interesante que pudiera compartir su experiencia a través de una película. Y bueno, es muy emocionante cuando ese momento llega. Pero bueno, eso es solo la idea, ¿no? Como te comenté anteriormente, el tener una buena idea debe de trabajarse para que se convierta en un buen guión, para que encuentres la manera en cómo vas a contarla. Si no tienes una idea, para empezar, hay muchos ejercicios, ¿no? y maneras de cómo detonar y generar esa idea conscientemente. No necesariamente se tiene que esperar a ese momento mágico o la inspiración, ¿no? a que llegue, sino que sí existen ejercicios y maneras, ¿no? de cómo generar esa idea. Y bueno, ya no nos dedicaremos en otro momento a ello, exclusivamente cómo generar las ideas. Y bueno, escribir no es un proceso rápido, es un proceso al que le tienes que dedicar tiempo, análisis. ¿Por qué? Porque es una historia que le vas a contar a muchísima gente, pero de manera audiovisual, a través de imágenes en movimiento. Al proyectar una película, al exhibirse, no hay manera en que el guionista detenga esa proyección para explicar a la audiencia qué es lo que está sucediendo o qué están sintiendo los personajes. Todo eso debe de quedar claro ya desde el guión. Cuando uno lee el guión, ya debe de entender qué es lo que sienten los personajes, obviamente qué está sucediendo, sin tener la necesidad de ir con el guionista a preguntarle qué está pasando, ¿no? Y es por eso que hay que dedicarle, el guionista debe dedicarle tiempo al análisis y encontrar la manera de cómo vas a contar esa historia. Por otro lado, una película explicativa no es atractiva. Un buen guión no te explica los hechos, te los muestra. Y como guionista debes encontrar los elementos o la manera, los recursos de cómo vas a mostrar los hechos y no explicarlos. Realmente aquí es donde reside el trabajo del guionista. ¿Okay? ¿Cómo vas a contar los hechos? Mostrándolos, más no explicándolos. Existe un proceso básico para la escritura del guión. Si bien no es una regla llevarlos a cabo, te va a facilitar muchísimo el proceso de la escritura de un guión para cine. En primer lugar, si ya tienes una idea, empezar a trabajar con ella, elegir esa idea, generarla o detonarla, pero bueno, tener esa idea, un storyline, a lo mejor un personaje. Y bueno, a partir de ahí tienes que elegir cómo va a funcionar ese universo que tú quieres contar. ¿Okay? ¿Cuál es el tono, la atmósfera, el ritmo? ¿Desde qué punto de vista lo vas a contar? Y bueno, eso también va muy ligado a lo que es el género de tu historia. Esto te va a ayudar a aterrizar más tu idea y tener más elementos concretos al momento de estar escribiendo el guión. ¿Okay? Y bueno, esto va de acorde a la naturaleza de tu historia. Ya depende de tu historia, ¿no? De lo que quieres contar. Después de ahí es diseñar la estructura. ¿Qué es esto? Es el esqueleto de tu historia. Saber cómo inicia, cómo se desarrolla y cuál va a ser el final. Es muy importante tener esta estructura básica para poder empezar. ¿Okay?
Porque muchas veces uno empieza esperando precisamente que esa inspiración llegue. Y bueno, si no tenemos un final concreto, podemos irnos por miles de caminos y bueno, nunca vamos a terminar. Entonces, si ya tenemos un final, bueno, ya sabemos a dónde ir. De ahí, ya que tenemos nuestro diseño de la estructura, se recomienda realizar una escaleta. ¿Qué es esto de la escaleta? Aquí es donde ya vamos a involucrar todas las situaciones de manera más específica. Es una lista, prácticamente es una lista de todos los eventos y acontecimientos de tu historia en orden cronológico de lo que sucede en tu película. Esto es más específico y quien lo lea, aparte de ti, debe comprender perfectamente de qué se trata tu película sin que se lo hayas contado. Aquí ya tiene que tener todos los elementos, todos los acontecimientos de lo que sucede en tu película. A partir de aquí ya tienes que estar acostumbrado, tienes que acostumbrarte, y esto sí es una regla, a escribir todo en tiempo presente y en tercera persona. Esto sí es una regla y así es como se va a escribir la escaleta, el argumento y también el guión literario, que es el formato final con el que se trabaja la producción. Y bueno, de ahí mucha gente va a escribir el argumento. Y bueno, esto es simple y sencillamente escribir toda tu historia de manera narrativa. Y bueno, esto muchas veces ayuda a integrar elementos que a lo mejor no habías tomado en cuenta antes. Y bueno, todas estas etapas, todo este proceso siempre te va a ayudar a engrandecer tu historia, a irle poniendo más elementos, más personajes, a ir haciendo la historia más compleja y por lo tanto más completa y con mayor coherencia. ¿Okay? Bueno, ya después de aquí, ya que tienes toda la información, ya tienes todos tus acontecimientos de todo lo que pasa en tu película, de ahí continuamos a vaciarlo en el formato final, que es el formato de guión literario, que es el formato que ya van a utilizar todas las personas de producción, directores, actores, directores de área. Y bueno, esto después de haber pasado por varias versiones, varios tratamientos para llegar a su versión final, a su tratamiento final. Bueno, ok, ya tienes tu idea, tienes esa gran premisa, esa gran historia que quieres contar, pero muchas veces nos encontramos con un enemigo frecuente del escritor, que es el famoso bloqueo del escritor. Pero déjame decirte que esto ya no sucede cuando tienes el hábito de la escritura, cuando escribes a diario. Entonces, pero bueno, siempre hay momentos en el que no sabes cómo continuar, a lo mejor a veces te frustras y a veces quieres dejar ahí tu guión o tu texto. Entonces, uno de las recomendaciones y que no debes de pasar por alto es lo que ya te comenté, tener tu final. Pero esta es solamente uno de los maneras en las que puedes evitar este famoso bloqueo del escritor. Y bueno, ahorita te voy a mencionar algunas de las maneras de cómo, si no sabes cómo continuar, cómo hacer para continuar tu historia y haciéndola de tal manera que tu guión se vuelva memorable. Ya que tienes, que estás escribiendo y bueno, sucede este famoso bloqueo del escritor, podemos contestarnos algunas preguntas para precisamente desbloquearnos, ¿okay? En primer lugar, debes de responder esto. ¿Tienes definido el final de tu historia?
Bueno, si no la tienes, acuérdate, la debes de escribir, la debes de tener. Al menos un final tentativo, el que más te convenza, para que tengas algo de dónde partir y hacia dónde ir. Otra de las preguntas es, ¿hay coherencia entre las acciones y las reacciones de los personajes con los hechos? ¿Okay? ¿Te convence lo que está pasando en tu historia? ¿Okay? Pero algo que debes de hacer es no dejar de escribir. Pase lo que pase, no debes dejar de escribir. Es mejor, recuerda, tener algo que editar, algo que modificar, a no tener nada. Es muy recomendable no esperar precisamente esos momentos, como lo mencioné, de inspiración, sino ponerte a escribir con lo más cercano a tu idea. ¿Okay? Y bueno, algo que te va a ayudar muchísimo precisamente a continuar y potencializar tu idea es tener bien definidos a los personajes. Es otra de las cosas que te debes de preguntar, si tienes definidos bien a los personajes. Esto es el elemento más importante que hay que considerar al momento de estar escribiendo. ¿Por qué? El tener a los personajes. ¿Por qué es importante eso? En primer lugar, para que, bueno, obviamente que sí exista una coherencia, ¿no? y realismo dentro del universo que creamos para la película. Los personajes son los que movilizan la trama, ¿ok? Al saber qué es lo que sienten, cómo son, vamos a saber cómo se expresan física y oralmente, y más importante, vamos a definir cómo van a actuar ante los conflictos que nosotros le pongamos, ante los conflictos que enfrentan en nuestra historia. Entonces, si no conocemos el perfil del personaje, todas sus dimensiones, cómo son, qué sienten, cuáles son sus creencias, cuál es su pasado. Si no conocemos y tenemos un buen conocimiento de nuestros personajes, no vamos a saber cómo van a actuar ante los conflictos que nosotros le ponemos. Entonces, si ya lo tenemos bien definido, obviamente las reacciones van a ser mucho más interesantes. Y sobre todo si esos personajes tienen varias dimensiones, ¿no? Y tienen esa personalidad dual y contradictoria. Y bueno, por eso es tan importante conocer a nuestros personajes. La creación de nuestros personajes, antes de empezar a escribir tu argumento, tu escaleta, ya debes de tener identificados lo más completo que puedas el perfil de tus personajes, tanto físicos como internos, ¿no? Y bueno, al conocer la motivación del personaje, pues el conflicto se va a volver mucho más interesante, ¿no? Vamos a saber cuál va a ser su interacción con el entorno y con los otros personajes, ya sea de los que están con su bando o los que están en el bando contrario, ya sea con los antagonistas o con los protagonistas. Y bueno, sus creencias, valores y comportamientos son los que van a definir cómo van a actuar ante el conflicto que enfrentan, ante el conflicto que nosotros estamos manejando en nuestra historia. ¿Qué se necesita para que precisamente un personaje sea memorable? Existe un común de los personajes memorables que tienen las siguientes características. Tienen un perfil complejo y con dimensiones. Tienen personalidad dual y contradictoria. Ponte a analizar algunas películas y te vas a dar cuenta que los personajes memorables tienen esa personalidad dual y contradictoria, pero a la vez suscita empatía en la audiencia, ¿okay? Independientemente de sus creencias o de lo que hagan, el personaje suscita empatía y tienen una voluntad muy fuerte para cumplir sus deseos, sus objetivos, y esto hace que realicen acciones que van a producir cambios en la historia, ¿okay? Si no existe ese cambio, bueno, quiere decir que es una historia que no vale la pena contar.
Y bueno, un personaje nos lleva siempre al límite. Cuanto más arriesgue tu personaje, mayor es el valor de lo que va a realizar. ¿Qué es lo que arriesga tu personaje? ¿Okay? Debes de tomar en cuenta eso. Entre más arriesga, hay mayor valor en el personaje. Debe poner algo vital en juego. Y bueno, estás en este momento, tú como guionista, con esta idea que tu historia es muy buena. Pero ¿cómo puedo potencializarla específicamente? Y aquí es donde se pone interesante y empieza el verdadero trabajo de análisis y de escritura. ¿Okay? Ya que tienes tu guión en el formato de guión literario, bueno, ahí es donde empezamos a reescribir, y es donde se vienen las otras versiones o los otros tratamientos de tu guión. Y ahí es donde vas a ir aplicando los siguientes ejercicios bien específicos, tanto de análisis, de reescritura y bueno, también ejercicios prácticos, ¿no? Para que te ayuden a llevar tu guión al siguiente nivel. Los que voy a mencionar no son todos, pero creo que si no nos llevaría aquí muchísimas horas analizando y compartiendo estas maneras de cómo potencializar tu guión. Pero creo que las que te voy a compartir van a ser bastante útiles y te van a ayudar a engrandecer tu historia, tu guión. Ok, ¿qué es lo que debes de analizar? Son 3 cosas: analizar, reescribir y hacer algunos ejercicios. Debes de analizar que los objetivos y los obstáculos de los personajes, que sean, que realmente tengan coherencia, ¿ok? Y que sean creíbles. Debe de haber un balance entre los dos bandos, entre el protagonista y el antagonista. Deben ser fuerzas del mismo calibre, del mismo nivel, ¿ok? Entonces es una de las cosas que tienes que revisar. Si hay un balance entre los dos bandos, que haya una fuerza del mismo calibre. Si está desbalanceado, pues bueno, la película se acaba antes de lo previsto, ¿okay? Debe haber un nivel. Y muy importante, tú como guionista, el debate debe importarte de la misma manera en ambos bandos. ¿Qué quiere decir eso? Tú como guionista debes de estar de acuerdo lo que piensa el protagonista y también lo que piensa el antagonista, ¿ok? Precisamente para que exista esa nivelación de ambos bandos, ¿ok? Y no moralizar a lo mejor por impugnar de tu propio juicio. Ok, otra de las cosas que va de acuerdo también un poquito ligado con lo anterior es que debes de neutralizar los hechos para no moralizar cuando estamos escribiendo, ¿ok? No sé si te has encontrado con algunas películas que, bueno, es muy obvio que quieren enseñarnos o que nos quieren hacer pensar de cierta manera. Y bueno, ese no es el trabajo del cineasta, ¿no? Nosotros como guionistas debemos de neutralizar los hechos y estar muy consciente de ellos al escribir. Otra cosa para analizar es que deben de estar equilibrados los elementos emocionales, ¿ok? Revisa eso. ¿Qué es lo que está en riesgo en la escena y cómo puedes elevar ese nivel de riesgo? Otra de las cosas para analizar es cómo se pueden hacer más difíciles las cosas para los protagonistas, ¿okay? Si buscas ese obstáculo mayor, vas a ver cómo se va a volver más interesante tu historia. Okay. Otra cosa, debes de definir la motivación de tu personaje. Entre más compleja sea la motivación, más rica va a ser la interacción entre los personajes y entre los acontecimientos que están sucediendo en tu historia. Bueno, esto es lo que hay que analizar. Por otro lado, ¿qué es lo que vas a analizar al reescribir tu guión? Sustituye escenas informativas. Las escenas explicativas o informativas, sustitúyelas por escenas de acción, ¿ok? Por acciones.
Acuérdate que la acción es mucho mejor que la discusión. Se debe de interpretar lo interno de los personajes a través de lo externo, a través de lo que están haciendo. Otra cosa, acuérdate que no hay que insistir en lo que es evidente. Los mejores guiones solo cuentan lo que se necesita saber. ¿Okay? Entonces ahí es donde entra el proceso de edición y eliminar escenas. Otra es la potencialidad dramática de cada sitio y de los diversos personajes. ¿Cómo podemos hacer que nuestra historia mejore? A lo mejor cambiando la locación o los lugares en donde se ambienta nuestra historia. ¿Okay? Buscar escenarios o ambientaciones originales, ¿no? Que podamos potencializar lo que sucede en la historia. Y bueno, cada escena está ahí por algo, ¿no? Entonces debe de existir un cambio de valor en cada escena. ¿Qué es esto? Los personajes, debe haber un cambio en los personajes cuando acaba la escena. No debe ser el mismo como cuando inicia. Entonces, al momento de reescribir, toma en cuenta eso. Y bueno, también tomar en cuenta preguntarte cuál es el momento más tardío en donde pueden iniciar las escenas. ¿Okay? También es una cuestión de edición, de recorte, donde empiezas a eliminar escenas. Y bueno, por último, ¿qué ejercicios específicos te pueden ayudar también a potencializar? Haz lecturas dramatizadas con amigos. Y si son actores, pues mejor, ¿no? Esto te va a ayudar a ver si los diálogos y las acciones son coherentes con lo que está sucediendo en tu guión. Y bueno, también esto te va a ayudar a cambiar los acontecimientos y maneras de resolver conflictos de tu historia. Bueno, porque aquí ya tienes un poquito, estás visualizando un poquito más, ¿no? Ya en voz. Lo que solo estábamos imaginando en tu mente al momento de estar escribiendo. Otro ejercicio es que entrevistes a tu personaje principal. Ponte tú como guionista en lugar del personaje y pídele a tus amigos o a tus familiares o a quien quieras que te haga preguntas sobre el personaje. Esto te va a ayudar a comprender y a conocer mejor cómo sienten, cómo actúan o qué opinan tus personajes. ¿Okay? Ponerte en el lugar del personaje o de los personajes de tu historia. Otra de las cosas para que te van a ayudar a mejorar tu guión es que compartas tu guión con alguien más. De preferencia sin que le hayas contado tu idea. Esto para escuchar su percepción, ¿no? de la historia. Y bueno, también, hay muchísimas otras maneras, otros más ejercicios, como contestar unas preguntas muy específicas, que te van a ayudar a potencializar, pero como comento, es poco el tiempo y bueno, esto de la escritura se necesitan muchos elementos y mucho tiempo. Hay muchos recursos y maneras de cómo contar tu guión. Y bueno, deja descansar tu guión, lo vuelves a retomar y vas a ver cómo esto te va a ayudar a releer y a ver de otra manera tu guión. ¿Okay? Pero pase lo que pase, no dejes de escribir. Esto te va a ayudar también a que tu mente esté acostumbrada, ¿no? A generar ideas. Y bueno, si te das cuenta, un guión hay que tomar muchos elementos que deben de funcionar juntos para que tu historia logre el objetivo, ¿no? Es necesario definir, resumiendo todo esto, hay que saber cómo contar tu historia, ¿okay? Más que el qué vamos a contar, es el cómo. Y bueno, esto es solo el inicio de algunos recursos y consejos prácticos para potencializar tu guión y hacerlo memorable. Ahora ya tienes algunos, no, porque no son todos, y bueno, algunos ejercicios que puedes aplicar. Si volvemos al inicio de este video, de este taller,
te vas a dar cuenta que si ya tenías una idea, ahora ya tienes elementos para potencializar tu historia. Y bueno, acuérdate que el proceso de escritura no termina en un primer tratamiento, sino que hay que estar reescribiendo, editando, analizando, y bueno, hasta que ya quede la versión final de tu guión. Y bueno, aquí terminamos. Y bueno, esperemos vernos pronto en alguno de los talleres o en algunas proyecciones de mis películas. Y bueno, vuelvo a recordar la importancia del guionista y el hecho de tener un buen guión. Y bueno, aquí me despido, y no sin antes recordar también de que hay que quedarnos en casa y seguir las recomendaciones sanitarias, ¿okay? Así es que quédate en casa, y muchas gracias y nos vemos pronto. Esto fue Cultura Sonora Digital. Sigue pendiente de nuestra programación en redes sociales.